para ampliar la noticia, vamos a platicar con Iván Alamillo. Él es periodista de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y ya se encuentra con nosotros. Muy buenas noches, Iván. Hola, Cintia, buenas noches. Un gusto estar aquí contigo hoy. Pues gracias por tomarnos la llamada. El caso genera atención porque involucra temas de cooperación internacional en justicia, también posibles redes de corrupción política y económica, y plantea estas dudas sobre la capacidad del sistema judicial mexicano para procesar este tipo de expedientes con rapidez y transparencia. Sí, así es, como bien comentas, Hernán Bermúdez Requena se negó a acceder a este proceso de extradición abreviada o simplificada, y pues esto va a alargar todavía más su llegada aquí a México. Obviamente pues esto como una estrategia legal para ir retrasando lo inevitable aquí. Recordemos que a Bermúdez Requena se le busca aquí en México por delitos del fuero común, es decir, son delitos que investiga la Fiscalía Estatal de Tabasco. Hasta el momento no sabemos si la Fiscalía General de la República le vaya a imputar algún delito del fuero federal, como podría ser crimen organizado o tráfico de hidrocarburos. Entonces, cuando Bermúdez Requena llegue aquí al país, pues será la Fiscalía Estatal de Tabasco la encargada de llevar su caso y de presentarlo ante un juez de control. Iván, también es importante aclarar quién es Hernán Bermúdez Requena y qué lo hace un personaje tan relevante en términos de corrupción e impunidad. Sí, claro, pues Hernán Bermúdez Requena, como ya bien sabemos, fue el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, designado por Adán Augusto López Hernández, y él incluso se mantuvo en el cargo después de que Adán Augusto dejó la gobernatura para llegar a la Secretaría de Gobernación. Bermúdez Requena se mantuvo todavía casi 2 años más en el cargo durante el gobierno interino de Carlos Merino y salió en 2024 en medio de pues un narcobloqueo que se dio muy cerca de su residencia particular ahí en Villahermosa, que hubo una quema de vehículos e incluso amenazas que se lanzaron en su contra, y fue en este contexto que al fin dejó su cargo en 2024. Otra cosa que me parece muy importante mencionar es que, como ya se ha dicho muchas veces, pues desde 2019, desde antes de que Adán Augusto lo nombrara secretario de Seguridad Pública, pues ya existían múltiples informes de inteligencia del Ejército Mexicano en donde se le relacionaba con este grupo criminal, con la Barredora, y aún así fue designado como secretario de Seguridad Estatal. Este caso, claramente, pues es un caso que toca el primer círculo del expresidente López Obrador, y pues está pasando casi en paralelo que el otro caso relevante, que es el de la red de Huachicol, que era operada por los sobrinos políticos del exsecretario de la Marina, de Rafael Ojeda Durán. Ese otro caso, pues también un caso muy relevante que toca igual a nada más y nada menos que el secretario de la Marina. Entonces, pues habrá que ver si se llega hasta las últimas instancias y hasta los últimos responsables, pero se antoja difícil por varios motivos. Pues la primera, porque Adán Augusto, por supuesto, tiene fuero como senador, y en segundo lugar, porque pues llegar hasta Adán Augusto implicaría necesariamente pues admitir públicamente que el expresidente López Obrador también permitió y solapó estas actitudes criminales también. También, Iván, ¿qué mensaje deja este caso para la ciudadanía respecto a la lucha contra la corrupción y la justicia internacional? Pues mira, creo que el mensaje es muy claro. El expresidente López Obrador decía que si el mandatario del país, en este caso el presidente, era una persona honesta, pues casi que por contagio todos los demás iban a ser también funcionarios públicos honestos, pero claramente no es algo tan sencillo, ¿no? El combate a la corrupción conlleva muchas más cosas que solamente buenas intenciones, y pues aquí están los resultados. No solamente hubo una omisión tremenda, sino que también hubo una colusión de múltiples autoridades del más alto nivel, y podríamos ya estar hablando de que hubo una suerte de narcoestado en algunas esferas del gobierno mexicano del sexenio pasado. ¿Y también hay riesgo de que el proceso se tarde mucho o que quede en la impunidad? Pues mira, eso dependerá mucho ya de cómo se desenvuelva el proceso judicial aquí en México. Esperemos que en el caso de Bermúdez Requena, pues la Fiscalía Estatal de Tabasco haya tenido todo este tiempo para armar una carpeta de investigación sólida
con pruebas que le permitan al juez de control vincularlo a proceso. Me imagino que va a recibir prisión preventiva oficiosa. Y pues ya después de eso iremos viendo cómo se desenvuelve el juicio. Esperemos que sí llegue a una sentencia firme en contra de Bermúdez Requena y que no sea el único detenido por este caso. Y por último, Iván, desde tu perspectiva, ¿cuál es el principal reto que enfrentan las autoridades mexicanas en este proceso? Pues mira, creo que el principal reto, como siempre, y es un poco lo que te comentaba ya, son las fiscalías, porque en ocasiones solía pasar mucho con el anterior Poder Judicial. El presidente decía que los jueces liberaban a los delincuentes. Sin embargo, hay muchísimos reportajes periodísticos, igual estudios académicos que demostraban que los jueces, en efecto, terminan liberando a los delincuentes, pero por una falla de la fiscalía, ya sea porque hubo alguna violación de derechos humanos en la detención, porque el informe de las fiscalías decían que se le detuvo a la persona en una parte cuando en realidad se le detuvo en otra. Entonces, me parece que el más grande obstáculo siempre han sido las fiscalías, tanto las fiscalías estatales como la Fiscalía General de la República, y me parece que una reforma al Poder Judicial pues debió haber empezado por ahí, no solamente por los jueces. Entonces, pues ojalá que la Fiscalía de Tabasco haga un buen trabajo en este caso. Pues veremos qué pasa. Te agradezco mucho, Iván Alamillo, periodista de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias, hasta luego, buenas noches. Pues ahí está esta información.